Hola a todos, hoy estamos en un nuevo podcast con una invitada especial. Hola, soy Kauthar, creadora de contenido, y estamos aquí para debatir sobre el racismo y cómo afecta a nivel sociedad y a nivel estructural y a nivel, de sociedad. Bueno, a partir de unos temas vamos a debatir un poco en cómo afecta a nivel de la sociedad el racismo para ver más o menos los estereotipos que hay estructurados en la sociedad hoy en día. Vale, comenzaremos un poco hablando del racismo policial que hay normalmente, por desgracia, en este país. Y vamos a hablar un poco de la violencia policial y los casos que ha habido últimamente. Tenemos un caso en concreto que es de Abderrahim Acu, arrojado por un policía de Torrejón que lo asfixió y acabó muriendo. ¿Qué opinas sobre este tema? Hay un informe en 2024 que señala que la violencia policial contra personas racializadas sigue siendo un problema sistemático aquí en España, y como mencionó, y que casos, organizaciones como por ejemplo SOS Racismo de Madrid, que muchos casos dice que muchos casos son invisibilizados y por ende no se pueden registrar de forma pues que puedan seguir las estadísticas como debería. Como ha dicho ella, al final también es un tema que también por política o estereotipos que hay está como un poco normalizado, sobre todo con el tema de inmigrantes. Al final como que lo intentan justificar diciendo que vienen a delinquir o X cosas, cuando realmente este hombre, por ejemplo, fue sin ningún tipo solo fue por sospecha, y al final el policía, en vez de atender a las consecuencias que serían de verdad, ha sacado en libertad condicional hace muy poco. Y fue un vecino de Torrejón que al final acabó siendo asfixiado, y en la autopsia ya dijeron que ha tenido que ser inmovilizado por más de 10 minutos, cuando realmente ahí tú sabes claramente que la persona está muriendo. O sea, tampoco debemos justificar X situaciones que no deben ser ni por personas inmigrantes ni por ninguna persona. También decir que hemos encontrado muchos comentarios sobre este tema, como incitando al odio, diciendo que por ser inmigrantes se lo merecen, como si fuesen personas de menos valor o menos personas que las personas blancas. Y también cabe recalcar que, por ejemplo, los medios de comunicación a veces resaltan más los casos donde los inmigrantes cometen crímenes, que no estos casos que realmente deberían también ser visibilizados, como si los inmigrantes solo sirvieran para deshumanizarlos y quitarles valor. Por ejemplo, recientemente en Torre Pacheco lo que pasó que unos inmigrantes, según han dicho, que atacaron a un hombre, y esto fue como recalcado por un partido político de la extrema derecha, como sabemos, Vox, y como que tuvo demasiada repercusión. Incluso ha habido como, entre comillas, sectas que han ido en contra de los inmigrantes que vivían en Torre Pacheco. Y esto solo da a entender en plan cómo la violencia, o sea, cómo se incita a la violencia en contra de una minoría, básicamente. Claro, como ha dicho Kauthar, al final estas personas, a partir de los medios de comunicación, también es como un tema un poco silenciado, por decirlo así, ya que los temas son más visibilizados cuando están cometidos por inmigrantes, cuando al final por estadísticas se puede ver que no es una mayoría, de hecho es un porcentaje muy bajo estadísticamente, y como que lo quieren recalcar más para incitar al odio. Y yo creo que es un tema que también lo tenemos apuntado, que es un poco el estereotipo que tienen las noticias sobre el hombre de origen extranjero. Bueno, como hemos comentado, también queríamos recalcar el tema de los medios de comunicación, que creemos, es una realidad que está muy silenciada, como que los medios de comunicación, al final, parece que van con esa idea de recalcar y de alimentar el miedo a la sociedad sobre el hombre inmigrante, solo por X casos que son minoritarios, que los tratan diferentes a como si lo hicieran personas que es de la nacionalidad española, por ejemplo. Sí, también como que quería mencionar, hablando sobre invisibilización, que muchas veces se invisibiliza también que las personas inmigrantes también tienen derecho a la vivienda, y es un caso que no se habla tanto. De hecho, he visto como 2 o 3 personas hablando de ellos en los medios de comunicación, y decían que tú, por el hecho de tener un nombre completamente diferente, especialmente marroquí o africano, no se les da el mismo derecho de adquirir una vivienda en alquiler, por mucho que demuestres que tienes la capacidad económica de poder pagar eso. Y bueno, que básicamente eso, que se invisibiliza bastante.
Claro, es como lo que estábamos diciendo, que al final como se silencia, la gente no se da cuenta y los propios inmigrantes se callan y no ponen límites ni manifiestan estas cosas por simplemente este miedo que tiene la sociedad hacia ellos y que al final están cogiendo ellos también para que no cojan una imagen, un estereotipo más sobre ellos. Al final, por ejemplo, se silencia mucho el tema de la vivienda por que los inmigrantes tengan una imagen y los propietarios no quieran inmigrantes en el alquiler de sus casas, pero sí que se visibiliza mucho, por ejemplo, la ocupación de los inmigrantes cuando realmente las estadísticas son súper bajas y es un tema que sí que se visibiliza mucho el problema de la ocupación en España, pero luego el habitaje no dicen nada sobre ello porque no les interesa realmente. Es que esto pasa que yo, por ejemplo, en el tema de la ocupación, esto yo creo, bueno, creo no, 100% deberían cambiar las leyes para que no pueda seguir pasando, porque es algo que ya no solo afecta, nos afecta a todos. Uno ya no puede irse de vacaciones y dejar su casa a libre disposición, ¿no? Claro, y eso enlaza lo que viene siendo todos los orígenes, tanto el español como el extranjero también. Creo que este tema también como que lo tiene muy relacionado con el hombre marroquí. Y se dirige mucho al hombre marroquí cuando realmente el porcentaje es bajísimo. Hay muchas familias en busca de casas y tal que no les dan casas por ese tema que hemos hablado del habitaje, por el simple hecho de venir de Marruecos. Y a otro tipo de personas sí, por el hecho de que tienen la nacionalidad o vienen de un país que no tiene una mala imagen, ¿no? Exactamente. En plan, de hecho había estadísticas que demostraban que, por ejemplo, los marroquíes somos los que más solemos comprar viviendas por el simple hecho de que pasan estas cosas y que no nos dan derecho real a la vivienda. Bueno, hablando sobre otro tema que sea vivienda, bueno, voy a explicar otra cosa que también me parece muy interesante en relación al racismo, y es que a nivel institucional también pienso que, por ejemplo, últimamente para adquirir una cita y renovar tu NIE se hace como imposible. Y también hay como los propios inmigrantes comercializan con esto y colapsan el sistema vendiendo estas citas. Y es que se dan estos casos para complicarle más la vida a los inmigrantes. También quería hablar contigo sobre todo sobre el tema de que tú presentas un currículum y al final cuando ven que eres una persona extranjera ya como que te tachan de la lista de trabajadores para contratar. A ver, yo diría que no a ese nivel. En plan, yo considero que he tenido como demasiado éxito a nivel profesional y siempre he podido como tener trabajo y tal. Pero sí que es verdad que se da como ese microracismo a nivel empresarial de tú cuando te ven como una persona externa entre comillas a ellos, como que dudan mucho de tu trabajo, de tu forma de realizar sus tareas, te vigilan más. Se les hace raro que una persona musulmana de origen background inmigrante esté en esa misma posición que ellos, y la verdad es que lo pasé muy mal en ese momento. Era algo que me angustiaba tanto y como que era más pequeña que ahora, como que no podía hablar por mí misma. Al final como que exploté y dije, mira, ya basta, voy a hablar y que sea lo que Dios quiera. Y al final hablé y me acabé yendo de la empresa. Claro. Al final, yo hablé con una persona de origen senegalés hace unos días y también quería comentarte un poco este tema de que me dijo una frase que me pareció muy interesante y es que los propios inmigrantes no ponen sus límites, sobre todo en la vida laboral. Como que muchas veces se aprovechan de ellos, pero porque ellos mismos no se ponen límites a su valor. Sí, exacto. En plan, bueno, yo personalmente, en plan, no hablando a nivel personal, sino, por ejemplo, a nivel general, que siempre relacionamos a la inmigración con que, bueno, es que trabajan súper bien, o quién va a realizar esas tareas, por ejemplo, difíciles, o por un salario que tampoco es tan elevado, en plan, por un salario básico, bueno, básico, un salario pésimo, diría yo. Claro. Y como que no se dan valor y vienen aquí para explotarse a sí mismos. Y eso de alguna forma como que tú te estás quitando valor a ti mismo para trabajar en eso y como que el sistema también siempre pinta. Hay, por ejemplo, recientemente Ayuso dijo, ¿y quién va a poner los ladrillos de la casa donde vives o algo así? En plan, en un discurso que sería como si los inmigrantes se sirvieran para ese tipo de trabajos. Claro. Y también pienso que es un discurso que deshumaniza a los inmigrantes, que los inmigrantes, como he mencionado al principio, no sé si lo dije esto, pero como que también tienen derecho a vivir. Claro. Por eso derecho de ser humanos. Claro, es al final también admitir y mantener
manifestar un poco lo que es ese derecho laboral que también tienen que tener los inmigrantes porque son personas al final igual que todos. Y al final como que ellos mismos se reprimen porque al tener tan metida esa idea que se ha inculcado en el país de que son inferiores a los demás trabajadores por el simple hecho de que son extranjeros, pues como que ellos mismos tienen ese miedo a reclamar unos derechos laborales que realmente tendría que tener todo el mundo. Y yo pienso que también en los medios de comunicación no se habla de esto, es decir, la explotación que ha habido, huelga, que es algo que hemos tenido en mis vídeos de TikTok, se explota a los... Podéis ir a ver. Sí, podéis ir a verlo. Se explota a las trabajadoras y muchas veces como que traen a personas que estudian súper bien sus casos para que no sean madres, para que no puedan volver a sus países, o si vuelven, pues que no tengan consecuencias. Y ha habido como jefes que violaban a sus trabajadoras, y como que tampoco se habla, se invisibiliza un montón. Si no fueran como... se invisibiliza y como si no interesase a la sociedad, como si no formase parte de esa lucha feminista que tanto se habla, que decíamos como apelar por los derechos de las mujeres de forma general. Claro, creo que también esto del tema ya del inmigrante ilegal, como que ya lo asocian con directamente, no a solo no tener derechos, sino al hecho de que, dar por hecho de que esa persona va a estar silenciada por, no sé, igual que el resto, por decirlo así, y sobre todo con este tema de las mujeres, que han habido muchos casos que no se enseñan discriminación por el simple hecho de que a lo mejor no están registradas en el país. Entonces es el hecho de que ellas no se sienten capaces. En plan, estas mujeres como que ya de por sí las contratan de país de origen para que vengan aquí a tener trabajos de campo. Claro. Y ellos ya de por sí, como entre comillas, sí están registradas, pero solo vienen para esta temporada para hacer eso. Por ejemplo, la temporada de las fresas, o yo qué sé, especialmente los frutos rojos, uno de los que se dio el boom en Salvados. El documental, sí, de Jordi Évole. Sí, es la única vez que se habló de forma directa, inclusive con las trabajadoras, y que no... O sea, no se veía su cara porque no querían, pero es eso que hablaron. ¿Qué opinas un poco sobre ese microracismo que hay en pequeños comentarios, por ejemplo, de gente que suele ser, lo peor es que suele ser muy, muy cercano, que te dice, por ejemplo, no soy racista, pero, y ya ponen un pero a todo, ¿sabes? Es que esas personas son las que realmente son racistas. Que le dicen, bueno, no soy racista, pero es que, por ejemplo, no me gusta la comida. O sea, no me gusta, no sé. Muchas veces lo hacen con la forma de vestir o por ejemplo, pienso que las mujeres que se tapan pues son oprimidas. Sí. Es que eres racista porque no tienes ningún conocimiento previo a eso que estás hablando. Exacto, en plan... Es que hay muchos casos de cómo llevar el hijab y bueno, sí, efectivamente hay... Que ese es un tema muy controversial, perdón. Exacto. El tema del hijab, que directamente lo relacionan con estar oprimida y como si fuese un símbolo de la mujer tapada, de que no puede hacer nada, de que tiene que obedecer y ser sumisa a su marido. Tú que lo llevas, ¿nos puedes hablar de ese tema? Sí, que muchas veces pues te preguntan, ¿no? Como, tú te lo pones por gusto, como que se les hace extraño. Incluso he visto como comentarios de, pero tú no eres libre como tú quieres ser, porque realmente no, o sea, ponerse hijab no es una forma de libertad. Y es como, en plan, te empiezas a cuestionar tu existencia y dices, ya, pero es que si yo me lo quiero poner, ¿quién eres tú para hacer esta crítica o análisis sobre mi vida o sobre mi forma de ser? No sé. Claro, al final creo que también como que se basa en unos fundamentos no reales, porque al final mucha gente se queda con lo que dicen las personas y con lo genérico que dicen personas que no se han informado ni han buscado conocimiento. Por ejemplo, el tema del hijab es una cosa que mucha gente no sabe, pero obviamente es una decisión propia. En el Islam nadie te puede obligar a hacerlo, tienes que ser tú por tu propia voluntad. Y creo que también es algo que la gente no sabe y que por eso también como que se centra y se aferra mucho a esa idea de que el hijab está puesto por obligación. No sé, es una forma yo personalmente es una forma de identidad, de estar más cercana a mi religión y a mi fe, y quizá no lo llevo de forma correcta porque también he visto que críticas hacia chicas que se lo han puesto, se lo han quitado, y estoy totalmente en contra de eso, pero desgraciadamente las chicas ya no solo reciben hate hacia o sea, desde la comunidad española, sí, también de la comunidad sino también es un tema que también se puede hablar, que quitándonos de centrarnos y de hijab y de todas esas cosas, también nos podemos centrar en que el racismo no solo se basa en lo que es fuera de
o sea, de la persona nacional y la persona extranjera, ¿no? También hay mucho racismo dentro de tu propia comunidad o entre extranjeros, por ejemplo. Exacto, en plan, yo he visto casos que a lo mejor en el ámbito laboral que ha habido como enchufes de parte de, o sea, a lo mejor una persona quiere meter a trabajar una persona inmigrante y hay una persona marroquí trabajando allí y te dicen, ay, no quiero que trabaje conmigo. O también como los propios moros refiriéndose, ay, no sé, ese no sé qué de moro, ¿sabes? Sí. Como así desde el ámbito del hate. Como que despreciando. También creo que es una forma de rechazo a su propia identidad. Como que no, a lo mejor se han metido tanto en la cabeza el integrarse y el estar de acuerdo con lo que le están metiendo a lo mejor en la cabeza o en sus propias ideas, que están despreciando a su propia cultura. Exacto, como que quieren hacer ver que son diferentes a los resto de marroquíes, o bueno, hablo de marroquí porque soy de marroquí, sí. O también tampoco quieren el bien para su propia comunidad. Y eso es algo que buscan esa aceptación de los demás. Sí, en plan, yo soy diferente, no me incluyas en ese mismo saco, pero tampoco no quiero el bien para el resto. Trato a además como con desprecio o con comentarios, no con desprecio en sí, pero con comentarios que hacen reducir ese racismo. Totalmente. También es un poco la idea esta de a lo mejor también se toma muy a pecho la frase de intégrate tú. Al final, realmente, ¿quién se tiene que integrar? ¿La sociedad y aceptar que hay diversidad cultural o el propio inmigrante que viene? Sí, especialmente que vivimos en un mundo tan globalizado y que ya no solo hay inmigrantes, pero también hay expats. Muchas veces se habla de los inmigrantes, pero ¿qué hay de los expats que vienen para aprovecharse? Como hemos visto, por ejemplo, Madrid, Barcelona, de la vivienda, que vienen a arrasar, o sea, con el sistema de la vivienda que compran en masa y alquilan a unos precios súper desorbitados que colapsan el mercado de la vivienda y ya los propios nacionales no pueden acceder a una vivienda digna. Entonces, claro, también se quejan mucho, sobre todo el tema de política y tal, el tema de la vivienda, cuando realmente si la vivienda está subiendo es porque están comprando en masa y al final cuando una persona no vamos a mentir que se lo puede permitir, al final está quitando el derecho a otras personas, quieras o no. Es algo que me acuerdo que dijo Bufión hace poco en un congreso, que al final si todo el mundo fuese por una familia o una casa, por ejemplo, ese precio del que se está quejando todo el mundo de las viviendas y tal, no estaría en ello ahora mismo. Realmente muchos estudiantes ahora que están buscando piso y tal, no se quejarían de estos temas y al final es eso, como buscan mucho el culpar a la ocupación y a los inmigrantes que están ocupando y tal, cuando realmente los mismos políticos y los ricos y bueno, lo que defiende derechas más o menos, son los mismos que están haciendo que estos precios suban. Sí, exacto, en plan, debemos culpar al millonario, no a una persona que viene a buscarse la vida como el resto de la población y a trabajar con unos salarios pésimos. Que tampoco quiero hacer referencia a los inmigrantes como que solo vienen a trabajar, pero, o sea, sí, pero al mismo tiempo como que deshumanita, como he dicho. También queremos meter un tema que es muy controversial también, que al final creo que también está un poco normalizado entre tu propio entorno, tus amigos, ese humor negro o el racismo, microrracismo por decirlo así, tan indirecto metido en el humor. ¿Hasta qué límite está el humor negro? El humor, bueno, humor negro o lo que llaman el humor negro, el humor cuando desprecia a las personas o denigra a alguien, ya no es humor, es que directamente estás atacando a esa persona. Yo creo que el humor tiene, bueno, creo, al 100%, el humor tiene límite y cuando se entra en raza, religión, incluso, ¿cómo se dice? De campo sexual, ¿cómo era la palabra? Orientación sexual, cuando se mete en también orientación sexual ya no es humor, es realmente ataque. Claro, al final creo que intentan, como esas ideologías que tienen ellos, esconderlas y silenciarlas en base, como que quieren tener esa expresión y decir lo que piensan, pero como no lo quieren hacer de manera directa, lo esconden con el humor, como que lo ocultan. Y al final es una representación de sus ideologías. Pero tú también, no sé si piensas como yo, pero creo que también es un problema de confianza, porque al final se están tomando esa confianza porque suele venir del entorno cercano.
Sí, se toman esa confianza como para hacer uno contigo mientras que no viene a cuento, básicamente. O se toman la confianza, porque muchas veces ya no viene solo de gente cercana, sino de gente que no conoces de nada. Sí, y dicen, bueno, las confis, ¿no? Y es humor, no sé qué, pero bueno, en plan, no. O la típica frase, una clásica, es que yo tengo amigos moros, es que yo tengo amigos negros, ¿cómo voy a ser yo racista? Eso me mata. Es que, o sea, al final, ¿cómo vas a esconder tanta ignorancia en un pensamiento tan ignorante de esta manera y encima poner el humor por delante? Que me parece vergonzoso. Sí, completamente. Bueno, ahora no se me ocurre nada, pero sí, muchas veces creo que se han hecho referencia en plan, mira, esta obtenida o la Santa María. Sí, eso como que me mata, en plan, ¿cómo que Santa María? Yo soy una persona normal y corriente que Claro. he decidido llevar hijab y bueno, lo hago por mí, por mi religión y porque creo en ello, no porque me tiene... O sea, no es por despreciar a Santa María, sí, en plan, nosotros también creemos en Jesús y en Mariam, pero de una forma diferente, como profetas y como profetas y... No sé, como que no soy una santa persona de hecho de llevar hijab, yo también tengo mi... Claro, que todos pecamos, al final, Exacto. sí, totalmente, es como que lo asocian a una idea súper religiosa, tal, solo se centra en Dios, no hace nada con su vida, esta opinión, cuando realmente no es así. Y otra cosa que quería comentar, que es un poco de lo que a mí me trabajo también, es al final, a los inmigrantes, cuando los ejemplos que tienen bien, yo, por ejemplo, soy nacida aquí, pero por el simple hecho de tener padre argelino y una madre marroquí, siempre como que me han intentado meter en la cabeza que no soy de aquí, cuando yo realmente tengo una nacionalidad española. ¿Cómo crees que afecta esto a la salud mental de las personas inmigrantes y no migrantes? Vale, una de las cuestiones que yo trataba también con una amiga que es de origen inmigrante, pero no es marroquí, le decía es que, claro, yo siempre he visto la necesidad de querer trabajar más y querer ser algo y ser como súper mega productiva, solo para hacer ver mi valor real. Porque por mucho, yo por ejemplo, siempre he estado haciendo como mil cosas, estudiando, ahora estoy trabajando, estudiando y haciendo mis vídeos de TikTok y siempre he querido como llegar a algo lejos solo para hacer ver que realmente valgo para una sociedad que no es que me haya querido dar valor. No te da tu lugar. Que me ha despreciado de alguna forma. Y eso lo he visto a lo largo de los años, en plan, en mi sistema educativo. Por ejemplo, yo cuando estaba en la ESO, siempre tenía que hacer más y más y los profes como que me decían, ay, es que tú no tienes que dejar los estudios, como que tenían una idea rígida sobre cómo los marroquíes somos, como que ya está, acabamos la ESO, nos casamos y tenemos nuestras casas. Sí. Y eso como que a mí me molestaba porque yo me cuestionaba, le decía, ¿por qué me dices esto realmente? Claro, a mí también era un tema, sobre todo en lo que dices, la ESO, como que nos ven aún pequeños y vulnerables, como que ellos mismos nos quieren meter en la cabeza la idea de que nuestras propias familias, porque sí, van a intentar como esa manera de inculcarnos que ya está, que hay que dejar estudiar, hay que servir al marido, hay que tener hijos, cuando no es así, y eso es verdad, y yo creo que eso es un tema que ya afecta a nivel de autoestima, porque siempre es esa necesidad de sentir que tienes que demostrar más, ¿no? Sí, siempre tienes que demostrar más, que ser la mejor trabajadora y tal. Y es que, o sea, ahora que yo he alcanzado, en plan, tengo 25 años, es que tu valor no se rige en base a lo que das realmente. Claro. Tú eres lo que eres y punto. No tienes que demostrarle a nadie tu valor. Si alguien lo quiere ver, pues bienvenido. Y si no, pues mira, que les dé. No sé. Claro, al final, y esa mentalidad, al final, como la acabas cogiendo a medida que vas creciendo, sí que da un poco de pena, porque sí que cuando somos más pequeños y nos intentan, como que afecta más, ¿no? En plan, a nivel de salud mental sí que te puede dar un poco más de ansiedad, angustia, frustración, al no poder hacer nada o a sentir que tu propio valor, por el hecho de venir de otro país, no sea valorado como el de los demás. Sí, como que siempre tienes que llegar a algo y a algo, en plan, algo superior, Siempre hay que ser mejor. Sí, alcanzar la perfección, porque si no la alcanzas es como, no. Claro, el hecho de que te hayan hecho sentir siempre como que eres diferente al resto, cuando realmente la diferencia te hace único. Exacto. En plan, de hecho, esto me lo dijo una profe, me dice, es que el hecho de que tú seas inmigrante, seas marroquí, sepas hablar y escribir árabe, hayas estudiado en Marruecos, porque yo estudié durante 5 años de Marruecos, y el hecho de venir de este background me hace ser especial y única, perdón, y tener como demasiadas experiencias como para apuntarlas y, claro, no sé, de sentirme orgullosa de lo que vengo, ¿no? Y al final es lo que construye la identidad que tengo. Claro, al final es ese enorgullecerte de la identidad, porque a veces cuando somos pequeños como que también
nos intentan meter esa idea. También como que viene un poco de la educación, ¿no? Y de casa, o sea, al final, yo qué sé, yo cuando era pequeña, estaba en el cole, por ejemplo, siempre era como la diferente, pero también luego pensaba y dije, bueno, es que al final a estos niños en casa les educan de una manera y no les educan igual que a mí. O sea, al final como que culpamos mucho a las personas y no a la educación que reciben. O sea, también creo que debería haber sistemas, por ejemplo, en los colegios o talleres o más cosas que manifiesten un poco lo que es la inclusividad social, porque al final cuando eres un niño de 6 años y no se quieren juntar contigo porque eres mora o porque eres negro y porque sus padres, por ejemplo, a mí me llegaron a decir que sobre todo como que los niños siempre estaba esto de ir a comer a casa de una amiga tal después del cole en vez de ir al menjador tal, no es que mi madre no me dejó porque eres mora. Y como que lo tenía súper normalizado porque no, es que yo vengo de fuera, me lo merezco y no es así. O sea, yo lo pienso a día de hoy y no sé cómo... Es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces viene, o sea, el racismo viene desde los padres, de que los propios padres son racistas y como que, o sea, ven a los otros niños como exterior, en plan, que no forman parte de esto, de esta sociedad, y lo inculcan tanto en sus hijos que al final los hijos salen así, en plan, racistas, y es muy doloroso porque cómo puedes tener esa capacidad de inculcarle a tu niño que los demás niños son diferentes, porque los niños no nacen racistas. Claro, obviamente, un niño bien educado y que sus padres le han enseñado que todo el mundo es igual y que no tiene que explicar a nadie, nunca te van a decir un comentario así. Al final también viene un poco de inculcar esas ideas políticas para cuando sean mayores. Ahora mismo en nuestra sociedad, que está dando un poco de miedo porque estamos viendo esta mayoría de jóvenes que ya no sé si por moda o por desinformados, hay un influencer, que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero que va haciendo entrevistas a jóvenes por Barcelona, preguntándoles que cuando tengan 18 o si tienen 18, que a qué partido votarán y dicen a Vox. Pues que luego le preguntan los motivos y te dicen, no, porque la inmigración masiva, y le dicen, pero ¿tú sabes porcentajes? ¿Tú sabes los inmigrantes que trabajan en este país que ocupan sitios que los españoles no quieren hacer? ¿Tú sabes? Y se quedan en blanco, o sea, no saben ni qué decir. Pero es que es eso, que estamos estamos en una época donde hay tanta información y nadie está bien formado sobre lo que realmente habla. En plan, que inclusive si tú decides votar un partido político, infórmate hacia lo que se haga. Claro. Y también hablando de Vox, que es el primer, como he mencionado antes, el partido político que da, o sea, como que siempre hace comentarios de hate hacia los estudiantes en especial, solo para falta de respeto. No me se explica. Empieza a entrar en el tema. Vale. Que Vox es el primer partido político en que es racista y siempre hace comentarios sobre el desrespetuoso hacia los inmigrantes. Y una de las me acuerdo cuando estaba haciendo la investigación de Arenas Project, había como banners de como una mujer en burka y otra con el pelo suelto, en plan, ¿qué libertad decides tú? Sí. Como si todas las mujeres que decidieran ponerse burka, porque yo burka aquí en España nunca he visto, a menos que sea de los turistas que vienen de Arabia Saudita o así. Sí. ¿Qué España prefieres tú? ¿Si la de España con burka o la del pelo suelto? Bueno, es una minoría absoluta. O sea, sí que habrá mujeres, obviamente, excepciones como lo que tampoco debería ser un problema porque realmente tú no conoces el fondo de esa persona. No tienes que tener una idea asociada a ello. Exacto. Y aparte, si hablamos de la libertad y qué libertad prefiero yo, pues la libertad que yo escoja realmente. Si tú realmente me das a escoger entre las dos libertades, ¿qué es la libertad para ti? En plan, ya entramos en un tema como muy filosófico de qué es la libertad. Exacto. Sí, totalmente. Es que al final es eso. Por mucho que sea un tema más de uno mismo y como ha dicho ella, más filosófico sobre el pensamiento y tal, sí que es verdad que cada uno tiene su concepto de libertad, pero lo que es el concepto general es que el término de libertad sea que cada uno pueda escoger sobre lo que quiera esa persona o sobre ello. Al final, tú no puedes, el hecho de que tú le estés diciendo a una mujer que se quite el hijab porque está en España, ya le estás cohibiendo su libertad, ¿no? Como... O sea, es lo mismo que lo que pasa en Irán, bueno, de forma más ofensiva en Irán y en Afganistán, pero yo diría que está vinculado al mismo tema cuando lo prohíbes a una mujer a no ser libre. Y especialmente en países que se habla mucho de feminismo y de la libertad de la mujer, Claro. realmente estamos hablando tratando el mismo tema, pero en diferentes fondos. Y entonces, como que siempre lo llevan al extremo, pero bueno, que hay muchas mujeres que deciden llevar hijab y trabajar y estudiar y no pueden, o
sí que lo hacen, pero se quita el hijab y realmente le estás prohibiendo su libertad de llevar las prendas que ella quiere. Claro, y es eso que me da pena que Vox es lo que está asociando un poco, comprando el voto joven de los jóvenes, porque obviamente somos muchos jóvenes en esta sociedad. Y también es algo que me da mucha pena porque Vox, al ser un partido de derechas que obviamente se basa en el beneficio al rico, a la clase alta, a la clase noble, por decirlo así. Y muchos de esos jóvenes tienen una madre trabajadora en casa, de clase obrera, un padre trabajador, y se basan en unas ideas muy genéricas cuando realmente tus padres son los que te han sacado adelante por la democracia que tenemos hoy en día, no porque Vox te haya dado un beneficio a otro. Sí, y también una de las cosas que realmente... no sé si la gente se olvidó de la historia de España, pero eso de que dicen es que en la época de Franco estábamos mejor. ¿Cómo realmente vivían los españoles en la época de Franco? ¿Has hecho un vistazo? ¿Has estudiado la historia de España? Es algo que cuando siempre lo veo por X, porque yo uso mucho X, se me pone la piel de gallina porque realmente es una historia muy oprimida y muy... La gente vivía con lo que se ha luchado tanto. Exacto. Y las mujeres vivían con unos derechos pues pésimos. Tenían que tenían que tener permisos de sus maridos como para poder moverse. Claro, no salían de casa. Es algo que nos asocian tanto a nosotros, porque realmente, si sabes un mínimo de historia, se sabe que en la España antigua se vivía incluso peor. Exacto. Iba a mencionar otra cosa. Que los partidos estos de extrema derecha siempre usan como argumentos o discursos sensacionalistas solo para venderte un discurso en un minuto, en un segundo, que tú cuando vas a refutarlo tienes que tener un podcast de 30 minutos o incluso solo para dar estadísticas, para poder justificarte bien. Totalmente. Y ellos te lo resumen en un minuto solo para que tú, para que gane tu voto. Claro. Sí. Y concluyendo, super podcast, mini podcast o lo que sea, y es que el racismo no puede convivir con un sistema globalizado como el que vivimos hoy en día, que hay tanta diversidad cultural. Exacto, y ya la forma de producción, tu hilo está hecho en Bangladesh, me lo estoy inventando, los cordones, no sé dónde. Claro, al final provenimos de diferentes países y que cada uno aporta un poco de su cultura, y que en vez de dar ese rechazo y esa ignorancia, deberíamos basarnos un poco en aprovecharlo y sacarle ese jugo y aprender de ellos, que al final nos puede servir tanto mentalmente para nuestra madurez y para el conocimiento, que al final es lo que se va a la vida un poco, en el conocimiento. Y también un sistema capitalista que se extrae beneficio, extrae ideas de la clase baja, de alguna forma. Es decir, muchas veces se vuelven virales cosas que tú dices, ¿cómo puede ser esto si la gente es racista o criticaba esa cosa? Por ejemplo, cuando hablamos del clean look, el clean look viene el clean look viene de Oriente Medio, cuando, por ejemplo, Oriente Medio, Norte de África, que nuestras yayas o madres nos ponían como aceite en el pelo y nos lo echaban para atrás, y muchas veces como que se regía, como que se decía, ay, no, es un look grasiento. Antes, por ejemplo, mi madre cuando me ponía trenzas, siempre me criticaban, y ahora hacerse el clean look con la trenza para atrás es algo que, vamos, es súper viral y todas las chicas se lo hacen. Claro, un poco de lo que se habla de la apropiación cultural, ¿no? Un poco. Sí. Que a veces no sabemos poner ese límite entre aprovecharse y entre inspirarse un poco. O sea, al final son pequeños conceptos que depende cómo tú los riendas y tomes, al final vas a estar inculcando una idea a otra. Y al final, en base de tu propia ideología, estás alimentándote a ti mismo un conocimiento, quieras o no. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de las trenzas africanas, que antes era un tema súper criticado, cuando viene de una historia muy profunda del sur de África, de que sobre todo las negras, diferentes tribus y recorridos que se llamaban de la cabeza a partir de las raíces, y es una como el hijab en nuestra religión, es una propiedad cultural que no debería ser burlada, y que hace unos años era muy burlada, pero ahora, por ejemplo, cualquier persona blanca o de otra nacionalidad distinta ya se la pone, y mucha gente
al final, a raíz de esa burla que recibieron de pequeñas, muchas negras, por ejemplo, ahora se sienten atacadas. O sea, que se lo hagan otras personas por el hecho de hace años haberse sentido burladas. Sí, es como apropiación cultural, o yo que sé, incluso como las grandes marcas de fashion se apropian de esto. Claro. Ahora que han salido estos gorritos así, de lana, sí que mucha gente se los está poniendo, especialmente en los países nórdicos, que bueno, parece un hijab, pero bueno, yo siempre digo un hijab así de lana. Sí, es un hijab de lana, pero como no se asocia a ninguna religión o a ninguna ideología, pues al final como que no incitan ese odio porque parece que no les molesta. Sí, exacto, pero bueno, que todo como que está globalizado, que no se puede convivir con un racismo tan así como en plan... O sea, hay algunas cosas que hoy en día ya no se puede ser tan racista como esto, pero hay muchas cosas que también deberíamos trabajar en nuestra sociedad. Sí, buscar un poco las soluciones. Sí, buscar las soluciones. Yo creo que las soluciones vienen de uno mismo interior y hacer la autocrítica de cómo puedo vivir un sistema tan globalizado y tan así. Y cómo me puede molestar. Y cómo puede molestar a mí. Claro. Y al final es lo que hemos hablado. Básicamente que la gran ayuda sería, sobre todo los medios de comunicación, un poco que no estén tan silenciados, esas escuelas que den una buena base de educación, que informen bien, que la gente no esté tan desinformada sobre la política, que los niños se eduquen bien y que al final que todos vivimos en una sociedad donde tenemos que convivir y que para convivir bien tenemos que vivir todos juntos. Y bueno, para acabar este podcast queremos dar muchas gracias a Caucha. Gracias. Y que vayáis a ver sus redes sociales y sus TikToks, que sube vídeos muy chulos informando a la gente sobre este tipo de temas que se necesita. ¿Quieres decir algo? Espérate. Gracias por escuchar y... Que tengáis un bonito día. ¡Adiós! ¡Adiós!